Bienvenidos a Aprendiendo Juntos, un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. Esta transmisión es gracias al patrocinio de quienes están uniéndose para que podamos bendecir a muchos. Gracias por ayudarnos a extender el Evangelio. Y hoy vamos a ver principios bíblicos acerca de las finanzas. ¿Quién fue el primer hombre que Dios prosperó? Abraham. Exactamente. A nuestro padre Abraham. Génesis 12, por ahí vamos a empezar. Génesis 12 y vamos a leer del verso 1 al verso 3. Y dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Como les expliqué el viernes pasado en Romanos 11, aquí hay dos naciones. Los judíos, ¿dónde aparecen? Cuando Dios le dice a Abraham: haré de ti una nación grande. Allí se está refiriendo a la nación de Israel. Y aparece también los gentiles, donde cuando Dios le dice: serán benditas en ti, Abraham, todas las familias de la tierra. O sea, que desde Génesis 12, Dios nos dio la solución de Romanos 11, que vimos el viernes pasado. La raíz del árbol, como les explicaba la semana pasada, es Abraham. A él se le dio la bendición y la promesa de dos naciones. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas. Y nosotros, los gentiles, que éramos ramas de un olivo silvestre, fuimos injertados y ahora también recibimos la bendición que Dios prometió a Abraham. Y compartimos con los judíos ese alimento nutritivo de la raíz del olivo, que es la promesa dada a Abraham por Dios mismo. Esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Pero cuando el pueblo de Israel abandone su incredulidad, volverán a ser injertados a ese árbol. Porque si Dios estuvo dispuesto a injertarnos a nosotros, si Dios estuvo dispuesto a ir contra naturaleza e injertarnos a nosotros allí, a un árbol que ya estaba listo, Él estará mucho más dispuesto de injertar las ramas originales a ese árbol. Estará mucho más dispuesto a eso. Nosotros estamos allí injertados y siendo partícipes de las promesas porque sí creímos en Jesucristo. Solamente por eso. Porque sí creímos en Jesús. Nosotros somos también parte, herederos de esas promesas de Abraham. ¿Y dónde lo dice? Gálatas 3, del 13 al 14. Uno de mis versículos estrellas, si no es el más estrella de todos, está aquí en Gálatas 3:13. Y dice así: Cristo nos redimió, o sea, Cristo nos sacó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, Jesús se hizo maldición por nosotros, tomó nuestro lugar. Porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, o sea, para que todo aquel que acepte el sacrificio, ese regalo, que acepte a Jesús, la bendición de Abraham nos alcance a nosotros, que somos los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Nosotros somos herederos de esas promesas que se le dieron a los judíos. Espero que lo estén viendo claro. Completamente claro. Hay dos pueblos en Génesis y luego pasamos a Gálatas y nos damos cuenta que el apóstol Pablo dice: nosotros, a través del sacrificio de Cristo, Jesucristo fue a la cruz y se hizo maldición para que la bendición de Abraham me alcance.
Pero quiero que presten mucha atención, porque como ya leímos la bendición que fue dada a Abraham, yo quiero que presten mucha atención cuando Dios le da la promesa en Génesis, pero quiero que veamos muy detenidamente el verso 2. Pero lo voy a leer en la Dios habla hoy, Génesis 12:2. Y dice así: con tus descendientes, o sea, le está hablando a Abraham, con tus descendientes, Abraham, que quienes son Isaac y Jacob, que después se le cambió el nombre y se le puso Israel, voy a formar una gran nación. ¿Está clara? Es la nación de Israel. Y voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Esa es la promesa de Abraham, la cual nosotros heredamos. Pero quiero que noten algo. Y aquí está el principio de la prosperidad bíblica en este verso. El principio de la prosperidad bíblica, de la bendición que fue dada a Abraham, la encuentran en Génesis 12:2. ¿Cuál es ese principio? La verdadera prosperidad bíblica no es egoísta, no es para ti, es para que tú puedas bendecir a otros. ¿Por qué? Porque mire lo que dice claramente: voy a bendecirte, Abraham. Dios le dice a Abraham: te voy a bendecir y te voy a hacer famoso. Pero luego dice: y serás una bendición para otros. O sea que el principio de la prosperidad bíblica es que la prosperidad bíblica no es egoísta. La prosperidad bíblica no es para ti, es para que tú bendigas a otros. Ser mar muerto no te prospera, porque Dios le dijo a Abraham: te voy a bendecir y tú bendecirás a otros. Ahí está la fórmula. Te voy a bendecir, Abraham, y tú bendecirás a otros. Para eso fue la bendición que Dios le dio a Abraham, que lo prosperó muchísimo. De hecho, la Biblia dice que Abraham era riquísimo. Textualmente lo dice, no dice era rico, no, riquísimo, dice la palabra. ¿Ok? Pero ahí está clara: ser mar muerto no te prospera. Y aquí viene el primer gran problema que veo en las iglesias y que veo en las personas que asistimos a las iglesias. ¿Cuál es el grave error? La iglesia, a través del pastor, le pide a la congregación que ofrende, pero la iglesia nunca ofrenda. Dame para mí, para la iglesia, para las necesidades, pero nunca cumple, bendigo a otro. Lo mismo las personas. No manejan la ofrenda sistemática, sino que ofrendan por allá de vez en cuando. La iglesia pide a la congregación que diezme, pero algunas sí diezman, dan el diezmo del diezmo, pero otras no lo hacen. Solo es denme para mis necesidades. Nos falta pagar la luz. Por favor, ¿quién quiere ofrendar para pagar la luz? No tenemos en este momento para las Biblias. ¿Quién quiere ofrendar Biblias? Demen. Pero no ofrendamos, pero no diezmamos. Estoy hablando de la iglesia, pero también estoy hablando de las personas que nos congregamos. Esto es para ambas. No es que la iglesia le dice al congregante: usted diezme, pero la iglesia no diezma, no es lo mismo. El principio es para todo. Mis necesidades van a ser cubiertas. Muchas personas no tienen la cultura del diezmo. Tienen una lucha con eso, que si es del antiguo pacto, el pastor que pida diezmo es un abusador, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y si el principio dice que la prosperidad bíblica no es egoísta, desde aquí ya estamos violando el principio. Y quien viola principios, invalida las promesas. Desde aquí. ¿Cuántas iglesias no conocemos? Dame. Pero nunca ven que bendigan a nadie. Nunca escuchamos, no, es que nuestra congregación va a bendecir a la iglesia del pastor X o a la iglesia del pastor Y
o vamos a hacer tal cosa. No todo es dame, dame para mí, para mi necesidad, para lo que yo necesito, para lo que la congregación necesita. Y el principio es, te bendigo para que bendigas. Y la iglesia cree que solamente bendice cuando el pastor está trabajando y hace su prédica todos los domingos. Pero es que ahí está listo, ya con eso está bendiciendo. No es así. Económicamente hay un principio para el tema de finanzas, de prosperidad, que es con el dinero. ¿Ok? A estas iglesias y a estas personas que no diezman, que no ofrendan, que no siembran, que nada, yo les llamo mares muertos. De hecho, en la escuela le llamamos mares muertos. Vuelvo y repito, el principio es yo te bendigo para que tú bendigas a otros. Si recibes y no das, estás violando el principio, eres un mar muerto, no, y eso no te va a prosperar. Y esto es apenas un ejemplito chiquitico de lo que vamos a ver. Porque la Biblia, mis señores, habla de 4 maneras de dar. 4 diferentes maneras de dar. Y cada una de esas 4 maneras tiene una motivación para hacerlo y un beneficio de retorno. Cada una de ellas tiene una motivación porque yo diezmo, porque yo ofrendo, porque yo siembro y qué beneficio tengo si lo hago. Y vamos a hablar y a entender cada una de ellas. Las 4 maneras de prosperar o las 4 maneras de dar son el diezmo, la ofrenda o la siembra, como le llaman en otras partes, los primeros frutos o las primicias y la limosna. Son esos 4. Diezmo, inicio por el primero, el que muchos no entienden o no quieren entender. El diezmo no es complicado de entender. El diezmo es la donación de la 10ª parte de nuestro ingreso a la familia de Dios, a la casa de Dios. El 10%, no es el 8, no es el 9, no es el 11, es el 10. ¿Por qué doy mi diezmo? ¿Cuál es la motivación de dar el diezmo? La obediencia a la palabra y honrar a Dios, y eso obviamente me trae beneficios. Hay muchas personas, el diezmo no es bíblico, usted verá qué piensa, usted verá qué cree, pero espéreme al final para que pueda entender varias cosas. El diezmo es el 10. Punto. Miremos entonces en Malaquías 3:10, sé que es una escritura que la conocen muchos. Dice lo siguiente: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Hago un stop. Ahí dice traed. Esa palabra traed no es obligación. Esa palabra traed es voluntaria. Usted verá si lo lleva o no lo lleva. No es obligación. Es voluntario. Si tú quieres hacerlo, lo haces. Si no quieres hacerlo, pues no lo haces. Porque obligatorio sería, si no traes los diezmos, no entras a la casa del Señor. Eso es obligatorio. Otra cosa es poner presión a la congregación. Como por ejemplo han oído eso de que ustedes son columnas financieras aquí. Presión sobre la congregación para que diezmen. Si ustedes no diezman las columnas financieras, entonces la iglesia no puede hacer su trabajo. Peso en la congregación. El diezmo es voluntario. Usted verá si lo hace o no. Diezmar es la motivación, es agradar a Dios, es la obediencia. ¿Ok? No es la presión ni es la culpa, es la obediencia. Tú obedeces o no lo haces. El problema es tuyo y las consecuencias también. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues perder el beneficio de diezmar te trae unos beneficios y los vas a perder. Pero no es obligatorio. Si no lo haces, te cae la maldición. No es obligatorio. Tú verás si lo haces o no. Como tú verás, la Biblia te dice no mientas. Tú verás si mientes o no mientes. Tú decides voluntariamente.
¿Ok? En ninguna parte de las escrituras dice que si tú no diezmas, no puedes ir a la casa del Señor. Pero ¿qué pasa? Tú lo haces porque amas a Dios, porque entiendes ciertas cosas que ahora vas a entender más a profundidad y en obediencia lo haces. Y dice Dios en Malaquías, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Me encanta esta escritura. Porque en pocas escrituras Dios nos reta. Y aquí es una de ellas. Probadme ahora en esto. En otras palabras, hazlo y mira a ver si yo no voy a cumplir lo que te dije que iba a hacer. Y yo les digo, mis señores, que lo que Dios dice que hará, Él lo hará. Y luego dice, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La motivación entonces es la obediencia. ¿Cuál es el retorno? Bendición hasta que sobreabunde. Pero no solamente eso, bendición hasta que sobreabunde. Eso es una parte. Pero mira la otra parte del beneficio de diezmar y nos vamos al verso 11. Dios está hablando del diezmo y está diciéndole a la gente, probadme ahora en esto si yo no abriré las puertas de los cielos hasta que sobreabunde. Y luego dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. O sea, no conforme que nos dará para que sobreabunde, dicho de otra manera, Dios, aparte de que sobreabundará bendición para nosotros, Él se encargará personalmente de que el devorador no destruya de donde viene la provisión y que siempre haya para que no seas estéril, para que no seas un mar muerto, sino que te motives a dar las cosas que trae el diezmo. Bendeciré hasta que sobreabunde y voy a reprender al devorador para que no se coma ese 90% que es tuyo, porque el 10 es de Dios. Diezmo en mi casa, donde me congrego, donde me cuidan, donde me enseñan. Llevamos los diezmos para que haya comida. ¿Dónde? En la casa. Me congrego, donde escucho la enseñanza, donde me cuidan, a donde pertenezco. Haya alimento en mi casa, dice el Señor. Muchos acostumbran, hoy diezmo en la iglesia de Juan, mañana en la de Pedro. No, la Biblia dice para que haya alimento en mi casa. Ahí tienes que diezmar. ¿Por qué? Porque tú no comes en Frisbee y pagas en Burger King. Donde tú recibes el alimento, allí cancelas. Entonces, ¿qué comen las ovejas? No me digan paja, sí, paja, pero nosotros somos las ovejas. ¿Qué comemos? La palabra. Esto comemos nosotros las ovejas. Dios está diciendo, traed los diezmos, y mucha gente interpreta esto, no es que el pobre pastor no tiene con qué comer, pobrecito, hay que llevarle mercado para que no falte alimento en mi casa. No, eso no está diciendo la palabra. Lo que la palabra está diciendo para que no falte alimento es sencillamente para que esto se predique siempre. Que no falte la palabra de Dios en la congregación, porque las ovejas van a la congregación porque tienen hambre, porque tienen deseo de crecer, de comer. Y de hecho Dios se lo dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Fue la orden que el Señor le dio a Pedro, ¿se acuerdan? Ajá, entonces es la misma que tenemos hoy los pastores en las iglesias, apacentar las ovejas. ¿Y con qué las apacentamos? Pues con la palabra. Pero muchos pastores tienen a las ovejas sentadas allí muertas de hambre, desnutridas completamente, porque falta alimento en su casa. ¿Por qué? Aunque las ovejas llevan el diezmo, se han dedicado a hacer mares muertos. Traigan para la luz,
traigan para pagar el arriendo. Tenemos, no, creámosle a Dios que metámonos en un local más grande, aunque cueste mucho dinero, no importa, creámosle a Dios. Y en el creámosle a Dios metemos a la congregación en deudas, porque es la congregación, las columnas financieras las llaman. Ustedes son columnas financieras de esta iglesia, entonces por favor diezmen más, ofrenden más, porque le vamos a creer a Dios para una nueva congregación, porque estamos en un local de 50 y ahora queremos uno de 100. Pero no están pensando en cómo se manejan las finanzas apropiadamente. Porque si en el mundo natural yo tengo que tener un presupuesto, ¿por qué la iglesia no? Porque la iglesia cree que es diferente si vivimos en este mundo. Y aunque no somos del mundo, nos rigen las normas de este mundo. Usted no va a comprar a Frisbee con dinero de Afganistán. Si estamos en este mundo, nos rigen las normas de este mundo. Y en este mundo, el papel llamado dinero tiene un valor. Y la iglesia, antes de meter a la congregación en deudas y en cuentos, debería manejar mejor sus finanzas y hacer presupuestos para no meter en problemas y en deudas a la congregación. Pastores meten en deudas, no les importa que sus feligreses tengan deudas. Y nosotros como pastores de lo que tenemos que preocupar es de dar comida, y comida buena y sana para que la ovejita crezca robusta y fuerte, entendiendo principios. Y las deudas santas no existen. Porque hasta eso escucho, ¿no? Es que hay deudas santas, las cosas para Dios son santas. Mire, coja la tarjeta de crédito y métala a 300 cuotas, porque es para la casa del Señor. Eso es una deuda santa. ¿De dónde sacamos eso? ¿Dónde está eso en las escrituras, que hay deudas santas? Lo que nosotros tenemos que hacer es enseñarle a la congregación cómo hacer un presupuesto, cómo salir de deudas. Si tenemos un discípulo que llega, preocuparnos, bueno, ¿cómo están tus finanzas? No para que me des, sino porque yo quiero que tú seas próspero, como es la bendición de Abraham que te arropa. Te prosperaré y serás de bendición para otros. Él se encargará de reprender al devorador para que no destruya el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Bien importante este punto, y lo vamos a continuar viendo en el próximo, que es la ofrenda, la siembra o la semilla, y lo van a entender mejor este verso. Entendimos el diezmo, es el 10%, lo llevo a donde, a mi casa, donde yo me congrego, donde a mí me alimentan, donde a mí me cuidan. Y ahora pasamos a la ofrenda, que en otras partes se llama semilla o que en otras partes le dicen siembra. La ofrenda no es el diezmo, es todo lo que excede, lo que está por encima del 10%. Nos dijo que Él se encargará de reprender al devorador para que no destruya el fruto. El fruto. ¿El fruto a quién le pertenece? Si a Dios le pertenece el 10%, el resto, que es el fruto, me pertenece a mí. A mí. A mí me pertenece el fruto. Ya lo van a entender. Ténganme paciencia. A ti te pertenece el fruto. El diezmo le pertenece a Dios. Con ese fruto que Él protegió del devorador a través del diezmo, tú das lo que tú te has propuesto en tu corazón, lo que tú te has propuesto, no lo que el pastor dice, no lo que el profeta dice, es lo que tú te has propuesto en el corazón, y de la abundancia de ese fruto, tú ofrendas. Un billete de 100 francos suizos. Este es mi salario. Yo cojo el 10, que son 10 francos, y se los entrego a Dios porque no son míos. Es de Dios. El 10 no es mío, es de Dios. Y me quedan 90. Ese 90 es el fruto de qué? De mi trabajo, es el fruto mío. Ese 90 es lo que Dios bendice a través de mi diezmo. Dios va a bendecir ese 90 restante para que el devorador
Él lo va a reprender y que estos 90 pesos que me quedan puedan dar fruto para ofrenda, para semilla, para todas las demás cosas. Tú ofrendas por encima del 10. No es que tú das el 8 de diezmo y el 2 de ofrenda. No, es el 10. Es el 10. Ah, no, es que yo voy a dar 5 y 5. No, no. Si tú no estás por encima del 10, no estás ofrendando. El 10 es tu diezmo. Hechos 11. Y voy a leer del 27 al 30. Y haré algunos stops para explicar. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Subrayen eso porque es bien importante. En toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro, una contribución, una ofrenda, a los hermanos que habitaban en Judea, Reino del Sur, Jerusalén. La iglesia madre, Jerusalén. Iban a mandar esta ofrenda de la mano de Bernabé y de Saulo, ¿ok? Que años después se llamaría el apóstol Pablo. Pero quiero que se fijen en esto. Venía una gran hambre, ¿en dónde? ¿Para dónde? Para toda la tierra, para todo el mundo, exactamente, Leo, para todo el globo terráqueo. Y los discípulos de esa iglesia, ¿ok? Y los discípulos entonces empiezan a recoger una ofrenda para enviarla a la iglesia en Jerusalén. Y yo pregunto, si la hambruna iba a ser en toda la tierra, ¿por qué mandan una ofrenda solo a Jerusalén? Y no recogen una ofrenda y mandan un poquito a la ciudad de tal, donde tienen una iglesia, otro poquito allá donde tienen otra. ¿Por qué solamente a Jerusalén? Buena pregunta. Segundo principio. Ellos entendieron de dónde ellos salieron y de dónde ellos se alimentan. Ellos entendieron de dónde salieron y de dónde se alimentan. El principio está que tú nunca, jamás te olvides de dónde saliste, quién te envió a hacer la labor y de dónde te alimentas. Y eso es lo que honras. Eso es lo que honras. Si tú estás en la Iglesia Internacional NN y la Iglesia Internacional NN te manda a hacer una gestión, tú estás bajo esa iglesia y lo que honras es que tú te alimentas de allí y eres de allí y eso es lo que honras. Allá mandaron la ofrenda, no la mandaron a todas partes. De dónde salieron, de dónde se alimentan, de dónde pertenecen. ¿Sí se están dando cuenta del principio? Yo leí un día en Gálatas 6:6, leí algo. El primer principio es donde yo me congrego, donde me están alimentando, donde me están alimentando. Porque dice Dios, para que haya alimento en mi casa. Si a usted se está congregando y no lo están alimentando, grave la cosa, porque el principio no se está cumpliendo de que el diezmo es para que haya siempre alimento en su casa. Porque muchos están en una iglesia ahí sentados y el pastor ni siquiera enseña. No pasa nada. Se levanta los domingos, da cualquier temita allí y manda las ovejas otra vez desnutrida a casa. ¿Hay alimento en su casa? El segundo principio es la ofrenda fuera de la iglesia en la que me congrego, que es lo que yo vengo haciendo hace muchos años. Y vuelvo y le repito, vámonos entonces a Gálatas 6:6.
Y cuando yo leí esto fue completamente revelacional para mí. Así, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Se los voy a leer en la Dios habla hoy. El que recibe instrucción en el mensaje del evangelio debe compartir con su maestro toda clase de bien. Lo ideal es que en la misma iglesia en que me congrego, en la que yo hago parte, sea donde me enseñe. Es lo ideal, porque el diezmo yo lo llevo para que no falte alimento en mi casa. Eso es lo ideal. En mi caso no fue así. En mi caso no fue así. En la iglesia donde yo estaba, no había ningún tipo de enseñanza. Era muy light todo. Yo leí esto y de una fue un chip que el Señor puso en mí. Entonces, yo tengo una gran cantidad de maestros que aún hoy en día me sigo alimentando de ellos. Lo que yo sé hoy y lo que yo comparto con ustedes, lo aprendí de ellos y eso jamás se me ha olvidado y que jamás se me olvide. Y hasta hoy yo siembro en esos maestros. ¿Por qué? Porque yo aprendí de ellos. No salí de ellos, porque quienes me enviaron a hacer la obra del ministerio fue la iglesia en la que me congregaba. Pero ellos, quienes me enseñaban, también ellos necesitan ser honrados. Y a ellos iba mi siembra. A ellos iba mi ofrenda. Mis diezmos, a donde me congrego, pero mi ofrenda a mis maestros. Porque de allí yo estoy aprendiendo. De allí estoy comiendo. Este principio, ojalá se lo puedan digerir y ponérselo en su cabeza, porque muchos desobedecen esto. Y tengo que decir algo ya que estamos hablando de esto, porque es un ejemplo para que ustedes me entiendan este principio y espero que no lo tomen a mal. Hay mucha gente que llegó aquí no sabiendo nada o con un conocimiento muy torcido de las escrituras, aquí aprendiendo juntos. Aprenden las escrituras, transforman sus vidas, enderezan lo torcido y se olvidan quién los alimentó, quién los instruyó. Y ojo, con esto no estoy pidiendo ofrenda. Mi primer verdadero maestro lo conocí en un viaje que hice a Jerusalén. Un maestro de maestros, es un judío, vive en México. Ahí desarrolla él su ministerio. Yo no lo veo, no tengo contacto con él. Muy de vez en cuando le escribo algo para preguntarle algo cuando tengo duda de alguna escritura. Pero independientemente de eso, si hablo con él o no, siempre en su ministerio, porque ese hombre me enseñó a mí. Me enseñó a mí. Tengo otros maestros que también impactaron mi vida, cambiaron mi vida. Algunos de ellos ni siquiera los conozco personalmente y siembro en ellos mes a mes, porque nunca se me ha olvidado que lo que sé viene de allí, viene de esa fuente. No compro libros sin pagar derechos de autor. Yo nunca hago esto. Préstame el libro y le saco copia. ¿Qué buscamos cuando sembramos? Cosecha, buscamos fruto. Entonces les voy a poner este ejemplo natural para que me comprendan otra cosa. Yo soy un agricultor y tengo 1,000 pesos y quiero que produzcan más. Entonces, como agricultor, ¿qué hago? Busco dónde sembrarlos, busco donde sembrarlos para que me den fruto y que produzcan. ¿Qué tengo que hacer? Buscar buena tierra. O sea, uno entiende la importancia de la tierra. Hay que buscar la mejor tierra para que cuando pongas esos 1,000, la semilla no sea estéril y la buena tierra donde siembras te dé cosecha, te dé fruto. Tú buscas quien está produciendo porque es la mejor tierra. Es la que mejor tierra tiene. Un ministerio que no esté produciendo es mar muerto. Y si es mar muerto, la bendición no es te bendigo para que bendiga, no corre, ahí queda, se estanca.
tu bendición, tu semilla, muere. Porque tú que buscas con la siembra, fruto. Porque tú siembras una semilla de naranja para que te saque un árbol de naranja y luego te dé muchas naranjas. Pero cuando tú siembras en una mala tierra, ni tienes árbol ni tienes cosecha. El principio es siembra en buena tierra, no por necesidad. No por necesidad, porque el principio nos dice que siembra donde necesiten. ¿Quién está hablando de necesidad en la siembra? Estamos hablando de sembrar. Mirar ministerios intachables con el manejo de las finanzas intachables, estables, solventes, que estén dando fruto. Y si ese ministerio está produciendo, para allí va mi siembra. Pero nosotros estamos enseñados, porque nos han enseñado mal, que sembramos por pesar, por emociones. Ay, pobrecito tal ministerio, hay que sembrarle platica. No, yo siembro mis 1,000 pesos. Pues déjeme decirle que usted está sembrando, pero el beneficio no lo va a recibir. Hay otra ofrenda que se llama la ofrenda para los santos. Y esa la encontramos en 1 Corintios 16, y ahí le contesto la pregunta a alguien que me la hizo la semana pasada con relación a lo que vimos. La siembra para los santos. 1 Corintios 16, del 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. ¿Qué está pasando aquí? Pablo estaba diciéndole, le mandó una carta a Corinto a decir, mire, yo voy para una ofrenda y la iba a llevar para otra iglesia. Entonces dijo, mire, cada primer día de la semana, no es por allá, ay, no, es que por allá voy a dar una ofrenda para allá, no, usted tiene que ofrendar sistemáticamente. Segundo, que debe ser una prioridad. No es el segundo, ni el tercero, ni el último día, es el primero. Cuando hablamos de dar, tiene que ser sistemático, no emocional, y debe ser lo primero de cada día, o sea, debe ser prioridad. El principio de dar en la palabra no es emocional, y muchos damos emocionalmente. El principio no es emocional. No, el principio es que tiene que ser algo prioritario en mi vida y sistemático. En otras palabras, una rutina no es emocional. No es emocional. No es un favor que usted le está haciendo a la iglesia de Dios. Dios dice, con el diezmo, mi 10%, yo te bendigo el 90%. Con ese 90%, te voy a bendecir de tal manera que te prospere tanto el 90%, que tú tengas para ofrendar, que tengas para sembrar, que tengas para dar limosna, porque yo voy a reprender al devorador para que no se lleve esa cosecha tuya, ese fruto que es tuyo, lo que te quedó, que voy a dar. No. Nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, debe aprender a caminar por principios, no por emociones. Usted debe preparar su sobre de ofrenda, como dice el apóstol Pablo. No, ¿será que doy? Ay, estoy contenta con el pastor, le voy a dar un poquito más porque pobrecito. Ay, no, mira, es que le vi al pastor que como que les hace falta esto, entonces yo como soy tan buena, yo voy a coger de aquí y le voy a llevar un mercadito, porque pobre el pastor. No, estamos viendo al pastor como si fuera un mendigo. ¿Y quién dijo que los servidores de Dios son mendigos? Muchos se están presentando como mendigos y sacúdanse, porque no es así. Los servidores del Señor Jesucristo no somos mendigos. Es sistemático, cada primer día de la semana, sistemático. No es si quiero, si no quiero, si me cayó bien el pastor, si no, no. Si estoy en esa iglesia, si me estoy congregando en esa iglesia es porque allí estoy recibiendo mi alimentación. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros de conforme se propuso a su corazón, o sea, conforme haya prosperado, según usted haya prosperado, no según usted sea manipulado. ¿Sí se da cuenta? Según usted haya prosperado.
no según usted, es manipulado. Pero si yo no tengo, o sea, si mi 90% es escaso solamente para pagar mis gastos fijos, ¿cómo voy a ofrendar? Que tengo que esperar que Dios bendiga mi 90 porque Él me dijo que si yo diezmo, Él va a bendecir esa parte. Entonces yo espero hasta que esa parte produzca fruto porque Dios lo prometió y Él dice, probadme a ver si yo no lo voy a hacer. Y cuando el Señor lo haga, entonces tú tienes más fruto para poder entonces ofrendar. Tú no puedes ofrendar quedándote sin comida, sin pagar el arriendo. No puedes hacer eso, porque estás violando principios, mi amor. Estás violando el principio. Y en muchas iglesias nos ponen a eso. Sin importar si te alcanza o no, de. Y la gente viviendo, prestándole plata al uno, se prestan plata dentro de la iglesia para después no pagarse y la iglesia del Señor Jesucristo hecha un desastre. Todo mundo peleando con todo mundo, no me hablo con este porque no me pagó. Y el pastor allí viendo todo este desastre, un manejo de las finanzas desastroso dentro de la iglesia del Señor, cuando la iglesia del Señor es la que tiene que enseñar para que ¿qué? Para que tú no caigas en eso. Somos nosotros los encargados de enseñar. Entonces, ¿qué necesito? En vez de ofrendarme a mí, coja esa ofrenda y destínela a pagar más rápido su deuda, para que una vez esté libre de deudas, entonces ahí sí Dios reprenda al devorador y usted pueda tener semillas para sembrarme a mí o a otros ministerios dentro de la iglesia del Señor. ¿Cuál es la motivación de la ofrenda? Recoger cosecha. Ya, punto. Y si yo ofrendo en mala tierra, no recojo cosecha. Primicias, primeros frutos, es otra manera de dar. Y la motivación de esa primicia es la abundancia. Y continúo con el ejemplo del agricultor. Tenemos un agricultor, aquí está, se llama Suana, o la iglesia. Tenemos una semilla, que es la provisión, y tenemos una buena tierra. ¿Qué pasa? Ponemos la semilla en la tierra, después del tiempo sale la cosecha. Ejemplo, yo tengo una semilla de naranja, siembro las naranjas, me sale un palo de naranja y después fruto de muchas naranjas. ¿Todo eso a quién le pertenece? Pues a mí, porque fue dado con el 90, que me quedó después que diezmé, a mí. Me pertenece, no le pertenece al pastor, no le pertenece a la iglesia, me pertenece a mí. Porque el 90% el Señor se encargó de detener al devorador y de bendecirme hasta que sobreabunde. Esa semilla que yo sembré en buena tierra, me sale un árbol, de ese árbol me salen muchas naranjas. ¿Yo qué hago? Si quiero, si quiero, de mi voluntad, de mi corazón. Entonces, yo ofrezco esas primicias. La primera naranja se la ofrendo a Dios. La primera naranja. No toda la cosecha. La primera naranja se la ofrendo al Señor. Esas son las primicias al Señor. Las primicias es el primer fruto de algo que tú no haces cotidianamente. Ese es otro tema. Porque es que quieren primicias de todo. Ya. No, es que tienes el primer trabajo, da la primicia. Es que vendiste el carro, da la primicia. No, es que vendiste una casa, da la primicia. ¿Quién te dijo eso? Si ya la casa y el carro lo compraste con tu 90% que Dios se encargó de bendecir, se encargó de frenar al devorador para que tú tuvieras mucho para dar. No, la primicia es, pongo un ejemplo, yo doy mi diezmo de mi trabajo, listo, tengo, aquí está, listo, esto es 100 francos, chum, este es mi ingreso, yo doy el 10 al Señor para que Él me bendiga el 90. Resulta y pasa que conseguí otro trabajo, que cualquier cosa, ¿ok? Y fue una cosa extra que me llegó, ¿me entiende? Entonces, ¿yo qué hice? De eso que me acabo de ganar, doy la primicia una sola vez, si quiero. No es obligación, si quiero. Doy la primicia ¿a quién? Al Señor.
Y aquí, las primicias es el primer fruto de algo que tú haces y que no es cotidiano, repito. ¿Y dónde está el error en las congregaciones? Muchos pastores han abusado de esto, pidiendo a la gente su primer cheque de sueldo, porque esa es la primicia. Falso. No es cierto. No es cierto. ¿De dónde sale esa primicia? Pues no hace parte del 90 que el Señor te bendijo y que Él te prometió que te iba a bendecir hasta que sobreabunde y que iba a reprender al devorador. Quiero que eso se lo graben al devorador para que no se te esfume esa provisión como agua entre los dedos, para que tengas para ofrendar, para que tengas para sembrar, para que tengas para traer negocios alternos y dar primicias, para que te sobre hasta para dar limosnas. Todo eso, las primicias salen del 90. Eso que te queda después del diezmo. Y es voluntario. En Romanos, que si las primicias son santas, también lo es la masa. Las primicias son santas, ¿por qué? Porque las sustenta el diezmo. Grave problema si usted no diezma. Muchos están confundidos con eso. Muchos están confundidos. Tienen una pelotera que el diezmo no es bíblico, que sí es bíblico, que no es bíblico. Se está perdiendo de las bendiciones. Porque así como aprendimos en Romanos 11 que las primicias son santas, también lo es la masa. Primicias son santas porque lo que lo sustenta es el diezmo, así como lo que sustenta a la masa era Abraham, lo que sustenta el diezmo, perdón, lo que sustenta la primicia, los primeros frutos, la ofrenda, es el diezmo. Es el diezmo. Es el diezmo. Y muchos no diezman, sino que ofrendan. No se va a cumplir el principio que dice, probadme en esto, dice el Señor, si yo no te voy a dar hasta que sobreabunde. Pero cumpliendo el diezmo sí o sí, jamás dejes de diezmar. Jamás, jamás dejes de diezmar. Jamás, jamás. Tú no puedes ofrendar si estás endeudado. No deberías. No deberías. Pero jamás dejes de diezmar. Jamás. Porque el que sustenta todo eso es el diezmo. Con la limosna, el apóstol Pablo dice que tu mano izquierda no sepa lo de tu derecha. ¿Y qué más dice? Para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tu diezmo no es secreto, tu ofrenda tampoco, tus primeros frutos tampoco. Lo que es secreto es tu limosna. ¿Por qué? El principio dice darlo en secreto y la motivación es ayudar a un necesitado. Por eso debe ser en secreto, para proteger la dignidad o de la persona o de la familia necesitada a la cual yo le estoy entregando una limosna. Por eso es en secreto la limosna, para proteger la dignidad de la persona en necesidad en ese momento. Tu diezmo no es secreto, tu ofrenda no es secreta. Lo que es secreto es la limosna. ¿Cuál es la recompensa? Que Dios te recompensará públicamente. O sea, cuando tú das limosna, tu deudor es Dios. Dice Proverbios 19:17, dice lo siguiente, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando tú das una limosna, que nadie lo sepa, que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda. ¿Para qué? Para proteger la dignidad de la persona que está en esa situación de necesidad. Pero cuando tú das limosna, ¿de dónde das la limosna? De ese 90% que el Señor bendijo, que reprendió al devorador para que no te lo robara, porque ya tú diezmaste y hiciste cumplir la bendición de Dios hasta que sobreabunde, y estás sobreabundando hasta el punto que estás ofrendando, que estás pagando primero fruto y que hasta que estás
dándole al necesitado. Pero aún así Dios te dice, si tú le das a una persona que está necesitando, chitico, chitico, mijita, chitico, chitico. Eso no es que en la iglesia, vea, la familia Roca Solano no tiene con qué comer. Traiga cada uno alguito, el arrocito, el frijolito para llevarle un mercado a la familia Roca Solano, violando el principio. Todo tiene que ser, nadie tiene por qué saber que la familia Roca Solano, a no ser que ella lo diga públicamente, pero no tenemos nosotros por qué invadir eso. Y dice Dios que si tú haces eso, Él es tu deudor. Él te lo va a devolver. O sea, que si yo le doy no una ofrenda, sino que yo doy una limosna a alguien, yo sé que se me va a regresar igualito. No viene con intereses. O sea, si yo doy $100, Dios me devolverá $100, porque Él es mi deudor, no la persona. ¿Sí lo están viendo? Muy bien. Muy bien. Entonces, lo que yo doy de limosna es en secreto para ayudar a alguien y Dios dice que Él me lo devolverá. Hay una gran diferencia entre la ofrenda y la limosna. Con la ofrenda busco sembrar en buena tierra. ¿Para que qué? Porque yo busco fruto. Pongo una semilla y me salen 50,000 frutos y miles y miles de semillas dentro de ese fruto para que la bendición de ofrendar no se pare. Pero cuando tú das una limosna, Dios te devuelve lo dado. ¿Sí están viendo la diferencia? Muy bien. Nosotros aquí en Aprendiendo Juntos hacemos esto desde que nos formamos hace 2 años. Cuando yo fui el año pasado, ofrendamos en iglesia. Fuimos y dimos. Nunca esperamos nada a cambio. Fuimos y dimos. Y muchos de los que están aquí nos dieron la semilla para sembrar allá en Barranquilla y fuimos y lo hicimos. Con mucho amor. Si es buena o mala tierra, todavía no lo sé. Pero sembramos. ¿Ok? Sembramos. Y lo que vamos a hacer este año en Belén de Umbría es exactamente lo mismo. Ir a dar. Nosotros no buscamos que nos den. Vamos a dar. Siempre damos. Siempre, porque entendemos este principio. Yo lo que estoy haciendo con Aprendiendo Juntos es sembrando. ¿Para qué? Para recibir fruto. ¿Sí me están entendiendo? Para recibir fruto. Y el ministerio está creciendo y todas estas cosas extraordinarias que ustedes están viendo en Aprendiendo Juntos es porque estamos aplicando este principio. ¿Me están entendiendo? Estamos aplicando este principio. Aprendiendo Juntos no pasa hambre ni anda pidiendo para la luz ni para el agua. Aprendiendo Juntos dice a dónde hay que ir a bendecir a otros, no solamente con la palabra para que no falte alimento en la casa de Dios, porque vamos y predicamos, sino que también llevamos provisión, dámosle a los niños, los salones, todas esas cosas que ustedes han visto que hemos hecho. ¿Por qué? Porque estamos aplicando este principio. Y ojo, yo estoy sembrando porque espero fruto. Con la limosna no esperamos fruto, espero que Dios la devuelva. Mucha gente está dando limosna esperando fruto, cuando la limosna no da fruto. Simplemente Dios te devuelve lo que he dado. Y mucha gente no diezma porque le compra mercado a los necesitados. Por tal motivo, el principio del diezmo no lo están cumpliendo. O sea que, si tampoco diezmas, no espere fruto, porque la motivación del diezmo es otra, que es obediencia. Y cuando yo obedezco, Dios sobreabunda, Dios bendice el 90 que me queda para que ese 90 sea prosperado y me dé semilla y me dé ofrenda y yo pueda ofrendar y pueda hacer de todo con el 90. ¿Y cuántos estamos ni siquiera diezmamos? Porque es que no, ¿para qué diezmar? Si entendiéramos esto, si la iglesia del Señor Jesucristo entendiera esto, viviríamos de una manera muy diferente. Cuando yo diezmo, sé lo que estoy buscando con el diezmo, agradar a Dios para que me bendiga lo que me queda. Cuando yo ofrendo, sé lo que voy a recibir, mucha semilla para seguir sembrando. Cuando yo doy primicia, sé lo que va a venir, mucha cosecha. Cuando doy limosna, sé que Dios me lo va a devolver. Y muchos mezclan unas cosas con otras. Por eso el resultado de todo esto es una billetera sin fondo en las congregaciones. Agua que se escapa de los dedos.
¿Cuántos de nosotros no vivimos, Dios mío, pero si estoy haciendo, yo estoy dando, pero no me alcanza, vivo siempre así, porque estoy dando mal, porque estoy dando mal, porque estoy sembrando en mala tierra. El diezmo es lo que da la bendición para sustentar la ofrenda, para producir primicias y que sobreabunde hasta para dar limosnas. La gran mayoría de las iglesias han caído en esta mala enseñanza de que el tema, de hecho, es que ni siquiera lo enseñan. ¿Por qué? Porque es muy vergonzoso que un pastor que mantiene sin plata se pare a hablar de prosperidad. Entonces, por eso prefieren ni siquiera hablarlo. ¿Por qué? Porque no están aplicando el principio. Y quien viola principios invalida las promesas. O sea, que la bendición de Abraham que le dijo a usted, probadme en esto si yo no te voy a dar hasta que sobreabunde. Y la bendición de Abraham que dice que te voy a bendecir para que seas de bendición, no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque estás frenando tu bendición por no llevar el diezmo. ¿A dónde? A donde recibes alimento, de donde eres, de la casa que eres. 1 o 2, si no recibes alimento en tu casa y te estás alimentando en otra parte, participa de toda buena obra, aquel que te enseña las escrituras. No seas mar muerto. No seas mar muerto. Termino con esto. Jamás dejes de diezmar. Porque el diezmo le pertenece a Dios y es una manera de probar tu corazón. Jamás dejes de diezmar. Esperamos que hayas sido bendecido con esta enseñanza y te invitamos a que te suscribas. Bendiciones.